Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más de estos diálogos con América Latina, con el que cerramos el año, pero que continuará, naturalmente, el año que viene, para hablar hoy de migraciones y desplazamientos en América Latina y el Caribe. Un tema rabiosamente de actualidad, porque todos recordamos por lo menos dos de las imágenes que han sido más impactantes este año, ¿no? La del puente Simón Bolívar en Cúcuta, viendo cómo decenas de miles de ciudadanos guatemaltecos lo cruzan, gran parte de ellos para quedarse. Y la otra imagen, la de las caravanas que salían de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, rumbo a los Estados Unidos, en algo completamente inédito, ¿no? En una forma que era al mismo tiempo de garantía de seguridad de los que emigraban y de presión o intento de presión sobre los gobiernos de los países que iban a atravesar, particularmente de México y de Estados Unidos, por la presión que suponía la llegada de las caravanas a la frontera, a una parte normalmente de la frontera donde ya existe un muro, además, ¿no? Pues realmente estas dos imágenes, que de alguna manera nos han tomado por sorpresa, ¿no?, a todos. Todos sabíamos que había una presión constante migratoria de ciudadanos centroamericanos hacia los Estados Unidos, pero no habíamos llegado a imaginar que esto podía organizarse en estas caravanas de esta manera. Y todos sabíamos que había una salida progresiva de ciudadanos venezolanos de Venezuela, pero tampoco pensamos que podía llegar a tomar las proporciones que toma. La OIM y ACNUR calculan que quizá para finales del año que viene o del siguiente, para el 20, el 21, puede llegar a haber sobre los 4 millones que ya han salido, puede incluso duplicarse esa suma, ¿no? A mí personalmente me parece una cifra excesiva, pero bueno, por lo menos ellos que tienen los datos y las técnicas de proyección, eso es lo que afirman. Quiero decir que siempre ha habido migraciones, y ahora lo veremos, en América Latina, y siempre los latinoamericanos han tenido gran libertad para moverse en toda la región. Ha habido épocas en las que además la migración de América Latina hacia España ha adoptado también magnitudes importantes en función de las situaciones políticas, de la misma manera que la de España hacia América Latina ha tenido también picos últimamente de cantidades que no se conocían desde hace mucho tiempo a causa de la crisis económica en España. Por lo tanto, es un fenómeno que tenemos que tratar de analizar un poco. Y vemos que, además, es un fenómeno que conceptualmente preocupa para alcanzar el objetivo que todos perseguimos ahora, el gran objetivo global, que es el del desarrollo sostenible, el del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 le dedica, dentro del objetivo del ODS 10, el de reducir la desigualdad en y entre los países, le dedica una meta específica. La meta objetivo 10, la meta 7 del objetivo 10, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. E incluso otra meta intenta reducir al menos el 3% de los costes de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%. Bien, este objetivo da fe de la envergadura del problema y del impacto económico que la migración tiene tanto para el país que la recibe como el país de origen de los migrantes. Pero no solamente el objetivo, el ODS 10, hay otros muchos relacionados con la migración. El 4, garantizar la educación inclusiva. El 5, el de la igualdad de género.
El 8, medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso como parte imprescindible del crecimiento económico sostenido y proteger los derechos laborales. Ya desde un punto de vista más amplio y más superestructural, el 16, la promoción de las sociedades pacíficas e inclusivas, o el 17, establecer la Gran Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En definitiva, y lo ha explicado bien Marcelo Pisani, el responsable de la OIM el responsable regional para Centroamérica de la OIM, cuando dice que es la 2030 una oportunidad que permite abordar las causas estructurales del desplazamiento forzado a través de la creación de condiciones más favorables en los países de origen. La política española en materia de migraciones ha estado siempre en el foco de nuestras políticas exteriores y hemos defendido la necesidad de abordar estrategias para el desarrollo que incidan sobre las causas que están en la raíz de los flujos migratorios, generando oportunidades y expectativas de vida digna en los países de origen y contribuyendo a poner en marcha políticas públicas apropiadas. En diciembre del 18, el presidente Sánchez firmó en Marrakech el Pacto Mundial sobre Migración, que lamentablemente fue suscrito por solo 2/3 partes de los miembros de Naciones Unidas, entre ellos algunos especialmente significativos en esta materia como Estados Unidos, Austria o la propia Italia. Y para comenzar este diálogo y hacer ver que esto no es una pura declaración política del Gobierno, sino que tiene una traducción eficaz y efectiva, quería recordar 3 de los principales proyectos que ahora en esta materia está desarrollando la cooperación española. El primero, nuestra participación en el Fondo Fiduciario de Urgencia para África de la Unión Europea, con un proyecto para el fortalecimiento de la gestión y de la gobernanza de las migraciones y del retorno y la reinserción duradera de migrantes en Mali durante un periodo de 3 años con una financiación de 3.200.000 euros. El proyecto de cooperación delegada, también con financiación europea, en Senegal, para mejorar, que también ejecuta la ECID, para mejorar las estrategias del país en materia migratoria, con especial atención a la diáspora senegalesa. Y finalmente el programa Euromed Migraciones 3, que está ejecutando la FIAP, para potenciar la cooperación entre los países del Mediterráneo y los países de la Unión Europea en asuntos migratorios, con atención particular a la cooperación sur-sur. Pues bien, para hablar de esta importantísima cuestión, tenemos hoy 3 magníficos expertos y reputados expertos que nos acompañan. El primero, Rolando Castillo, centroamericano, guatemalteco, español por adopción, que ha trabajado y ha desempeñado su carrera práctica en la cooperación de consultoría y de investigación tanto en América como en España. Es doctor en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Panthéon-Sorbonne, con una especialización en Sociología del Desarrollo. Con la Universidad Complutense de Madrid también ha realizado estudios sobre derechos humanos, tiene una maestría de Administración Pública por el UNAP y cursos postdoctorales en la London School of Economics and Political Science. Ha sido profesor en el Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toulouse y de la Universidad de Turín, profesor de Relaciones Económicas Internacionales en Maestría de Asuntos Estratégicos de la Universidad Rafael Landívar, y entre su actividad profesional yo destacaría que fue asesor estratégico de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República en el periodo 2004-2008, siendo presidente de Guatemala Óscar Berger y vicepresidente Eduardo Stein, hoy coordinador de la acción conjunta OIM-ACNUR para los emigrantes venezolanos, y ha sido también asesor del Procurador de Derechos Humanos, del Superintendente de la Administración Tributaria, en fin, labores de asesoría estratégica de los más altos representantes políticos guatemaltecos. Ha sido también director de proyectos internacionales y nacionales con el PNUD, consultor de la Unión Europea, con el SICA, con la Fundación Soros, con Flaxo, en fin, una
un nutrido currículo de actividad en esta y en otras materias. Diego Acosta Arcarazo es doctor en Derecho Europeo de Inmigración por la Universidad King's College de Londres, ha sido profesor titular en la Universidad de Sheffield y es catedrático de Derecho Europeo y de Inmigración en la Universidad de Bristol. Al estudio de la inmigración ha dedicado prácticamente la totalidad de su actividad académica. Ha trabajado durante 5 años en el proyecto Prospects for International Migration Governance, que fue financiado con 2.100.000 euros por el Consejo Europeo de Investigaciones. Ha sido Fernand Braudel Fellow del Instituto Universitario de Florencia y Émile Noël Fellow en el Centro de Derecho Europeo Jean Monnet de la Universidad de Nueva York, la NYU. Y tiene numerosísimas obras sobre derecho europeo, particularmente en el área de nacionalidad, justicia, seguridad. Ha coeditado libros sobre la inmigración global y su último libro, que acaba de ser publicado por la Cambridge University Press, se refiere a el nacional y el extranjero en Sudamérica, 200 años de leyes de migración y de ciudadanía. Por lo tanto, absolutamente al hilo de lo que estamos hablando. Y finalmente nos acompaña también Ana Terrón-Cusí, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, cuya carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito europeo, nacional e internacional. Fue diputada en el Parlamento Europeo, miembro de las comisiones de Exteriores y portavoz en la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior, miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea y secretaria para la Unión Europea en la Generalitat Catalana, antes de ser secretaria de Estado de Inmigración y como tal representante de España en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el periodo 2010-2011. Entre el 11 y el 18 ha trabajado como consultora en el sector privado y cofundadora de InStrategis. ¿InStrategis cómo se pronuncia la consultoría? InStrategis. Y actualmente es directora de la FIAP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Pues bien, después de esta presentación empezamos nuestro diálogo y yo quería empezar con una pregunta a Diego Acosta, que es precisamente en relación con el último libro que acaba de publicar. ¿Cómo se han regulado históricamente en Sudamérica las migraciones? Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Carolina, a José Antonio Sanauja y muchas gracias al resto de personas por haber venido hoy, ¿no? Perdona, Diego. Sí. Hay una cosa que sabéis los que venís a estos diálogos que se me olvida sistemáticamente y es advertir al principio que encontraréis unas hojitas en las que podéis apuntar las preguntas que os interesa hacer a cualquiera de los participantes, de los ponentes, que se recogerán y contestaremos a las que sea posible al término de las intervenciones. Perdona, Diego. Claro, muchísimas gracias. Adelante. A los otros compañeros que están en la mesa. Quería decir tal vez 4 puntos para entender un poco la importancia de las migraciones en la construcción de los estados en Sudamérica principalmente, pero también más en conjunto en América Latina, ¿no? El primer punto tal vez sería decir que las políticas de migraciones en Sudamérica y en el resto de América Latina están intrínsecamente ligadas a la construcción del Estado, pero también a la construcción de la nación, ¿no? En el siglo XIX, cuando surgen los nuevos estados en América Latina, se tienen que construir esos estados a través del territorio, del gobierno, de la población, pero también se tienen que construir naciones, se tiene que determinar quién va a ser un nacional y quién va a ser un extranjero, ¿no? Y eso desde el inicio son naciones que se construyen obviamente a imagen y semejanza de las élites que ostentaban el poder a inicios del siglo XIX y por tanto tiene elementos de inclusión y tiene elementos de exclusión, ¿no? Un elemento de inclusión claro es el jus soli, ¿no? En las Américas, ¿no? En casi todos los países de todo el continente americano, el que nace en el territorio es nacional. Esto no se da, por ejemplo, en ningún país de la Unión Europea, ¿no? Eso es un elemento de inclusión. Hay otros elementos de exclusión que también tienen un componente histórico y que vienen de inicios del siglo XIX, ¿no? En segundo lugar, hay que reflejar que hay gran continuidad en los elementos básicos
de la construcción y del nacional y del extranjero durante 200 años en Sudamérica. Yo me refiero más a Sudamérica, pero creo que también en América Latina en general, ¿no? Eso tiene que ver con que la definición de quién iba a ser un nacional y quién iba a ser un extranjero siempre se introduce en constituciones, ¿no? Esto es una peculiaridad de Latinoamérica, el hecho de que esto se regule en una constitución en vez de en una ley, ¿no? Y esto hace que ahora tengamos, 200 años después, algunos países en los cuales la definición de quién va a ser nacional y quién va a ser extranjero no ha cambiado. Si pensamos, por ejemplo, en Uruguay, la primera Constitución de 1830 dice exactamente lo mismo que la Constitución actual, ¿no? En torno a los elementos de quién va a ser nacional y quién va a ser extranjero, ¿no? Por lo tanto, hay una gran continuidad en esa construcción del nacional y del extranjero en Sudamérica y en Latinoamérica en general, ¿no? En tercer lugar, tenemos que entender que históricamente, principalmente Sudamérica, si nos vamos de Sudamérica, Cuba, habría que incluirlo ahí, ha sido una región de inmigración, ¿no? Esto a veces se nos olvida, ¿no? Siempre pensamos en Latinoamérica como una región de emigración, ¿no? Pero históricamente Latinoamérica fue siempre una región de inmigración, ¿no? Durante el periodo de las grandes emigraciones europeas, entre 1880 y el 1930, Sudamérica fue la segunda región del mundo que más inmigrantes recibió después de Estados Unidos. Argentina, por sí sola, fue el segundo país del mundo que más inmigrantes recibió después de Estados Unidos, no fue ni Canadá, ni Australia, ni otros países que a lo mejor tenemos en el imaginario, ¿no? Pero es que Argentina recibió más inmigrantes por persona que el propio Estados Unidos en ese periodo entre el 1880 y el 1930. Tenemos que pensar que Argentina, por ejemplo, en el 1914 tenía una tercera parte de su población que era extranjera, ¿no? Y esto se ralentiza a partir de los años de la crisis del 29, años 30, se mantiene en menor medida en Venezuela, años 50, 60, que es el último país al cual llegan importantes grupos de europeos, portugueses, españoles e italianos principalmente, ¿no? Esto cambia con las dictaduras militares, años 60, 70, 80, cuando por primera vez en la historia de Sudamérica empieza a haber grandes emigraciones, ¿no? Pensemos en chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños emigrando. Se aumentan esas emigraciones en la década perdida del 80, aumentan esas emigraciones con el cambio de siglo y ahí, por supuesto, esas emigraciones llegan a España en gran número, ¿no? Y por tanto tenemos que entender que ese cambio de países de inmigración a países de emigración es un cambio relativamente reciente, si uno lo piensa en términos históricos, ¿no? También lo que pasa en el periodo posterior a las dictaduras es que obviamente durante el periodo de dictaduras no ha llegado inmigración a los países de América Latina, al contrario, ha empezado a haber emigración, pero también la inmigración que hay posterior al periodo de las dictaduras militares es una inmigración muy estable, es una inmigración muy limitada. Pensemos que Brasil, por ejemplo, tiene menos de un 1% de su población extranjera, ¿no? Menos del 1%, ¿no? En Brasil, ¿no? Y es una inmigración principalmente regional, ¿no? Y cuando hablo de principalmente regional, hablo en el caso de Centroamérica, principalmente centroamericana, y en el caso de Sudamérica, principalmente sudamericana, ¿no? En algunos países 70, 80, hasta el 90% de los inmigrantes que tienen algunos países son inmigrantes, por ejemplo, sudamericanos, ¿no? El caso de Paraguay se podría mencionar, ¿no? Entonces estamos hablando de flujos muy pequeños de inmigrantes, inmigración puramente regional e inmigración muy estable, ¿no? Esos flujos no aumentan ni se reducen, ¿no? Y esto tiene, en ese momento de grandes emigraciones hacia el exterior, con el cambio de siglo hacia el siglo XXI, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia Europa, España, pero también otros países de la Unión Europea, Italia, Reino Unido, Francia, menor medida Bélgica, Holanda. Eso también coincide con un momento de un discurso muy crítico hacia el modo en el cual tanto la Unión Europea como Estados Unidos gestionan las migraciones, ¿no? Y ese discurso muy crítico entronca con una narrativa sudamericana o latinoamericana, incluso, porque también se da en el caso mexicano, una narrativa que es interesante, que es la narrativa de que Latinoamérica siempre ha sido abierta hacia las migraciones, ¿no? Y es una narrativa que hay que poner en duda en ciertos aspectos. Latinoamérica tiene una gran historia de inclusión de los migrantes, pero también tiene una gran historia de exclusión de los migrantes, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que cuando a veces vemos discursos políticos recientes en Latinoamérica que son criminalizadores de la inmigración, pensemos por ejemplo en Bolsonaro, pero hay muchos otros ejemplos recientes en América Latina. A veces hay estudiosos que dicen, bueno, es una copia de Donald Trump. Yo siempre digo que no es una copia de nada externo, que Latinoamérica tiene una rica tradición de inclusión, pero también tiene una rica tradición de exclusión en narrativas políticas, ¿no?
Por lo tanto, si se quiere, Latinoamérica siempre ha tenido una justa posición de políticas de inclusión y de políticas de exclusión, ¿no? Bueno, pues todo esto, esta inmigración estable, pequeña, regional, todo eso se rompe con el caso venezolano, ¿no? Porque por primera vez en un siglo hay un gran número de personas que llegan a los diferentes países, principalmente sudamericanos. Has mencionado alrededor de 4 millones. Yo los últimos datos que tengo de 5 de diciembre, de hace 2 semanas, hablan de 4,8 millones de venezolanos, el 80% en América Latina y el Caribe, principalmente en Sudamérica, ¿no? Después puedo dar algunos datos, 1,5 en Colombia, 860.000 en Perú, puedo dar algunos datos posteriormente, pero lo importante del tema venezolano no es solo el gran número de venezolanos, sino también el hecho de que por primera vez en un siglo, insisto, llega un gran flujo de personas a diferentes países en Sudamérica, ¿no? Y esto hay que entenderlo en ese contexto histórico y por tanto es una situación muy rompedora y muy difícil de gestionar en algunos aspectos. Muchas gracias, Diego. En ese contexto bueno, de cambio de tendencias, ¿qué papel juega, Rolando, qué papel juega las caravanas del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos? Muchas gracias. Gracias a la Fundación Carolina por invitarme, señor Secretario de Estado, por el gusto de estar con ustedes. Solo 2 cositas, si tú me permites, Juan Pablo, introductorias. Una, acabo de recordar que un gran arqueólogo mexicano encontró hace unos pocos años, abajo de la pirámide de la Luna, en la maravillosa ciudad de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, en una cueva, abajo, muy abajo, donde viven los dioses de Xibalbá, unas maravillosas caras y mucho trabajo en jade, de jade verde proveniente de la tierra de las minas de Guatemala. Con eso quiero indicar, solamente con eso, del enorme comercio, de las enormes relaciones culturales, políticas y económicas de Mesoamérica precolombinas. Es decir, de Mesoamérica ha sido y es un espacio común de relaciones, de contradicciones, de guerras, violencia, pero también de un enorme contenido cultural. Desde la ciudad de Hidalgo hasta las maravillosas ruinas de Copán, pasando por parte de El Salvador, creamos un gran espacio económico e histórico que no hay que olvidar. Punto número 1. Punto número 2, hay que hacer una especie de marco político de esto, antes de empezar mi pequeña intervención. Es un individuo llamado Renaud Camus, en Francia, quien habla de la teoría del reemplazo o de la teoría del desplazamiento de los blancos, de los anglosajones, alrededor del mundo y fundamentalmente en los Estados Unidos. Eso da pie, teoriza sobre una realidad en la cual está basada la administración Trump, que es la supremacía blanca, basada en el miedo de que pueden ser desplazados, que pueden ser reemplazados, desplazados por los otros, y los otros somos muchos. Lo que quiero decir es que en Iowa, en Utah, en la América profunda, los Estados Unidos reaccionan, reactivan a este fake news basado en el desplazamiento y en el reemplazo, en el miedo, y desarrollan las teorías fascistas de siempre, de los años 30, que ahora llaman algunos teóricos neofascismos. Y eso crea en la teoría de la supremacía blanca el uso político, ideológico. Y aquí, recordando al gran maestro Piketty, la ideología se vuelve más importante que el capital. Siendo los migrantes una contribución neta a la economía, una contribución importante al fisco norteamericano
y en estados como California muy importantes en la producción, la ideología de la supremacía blanca se impone por razones políticas para lograr ganar unas elecciones. Por eso mismo, 2 días después de tomar posesión, el presidente Trump plantea 2 grandes órdenes ejecutivas, la 15867 y la 15868, planteando ya directamente la criminalización de los migrantes. Si antes Obama consideraba que un porcentaje importante de los migrantes debería de ser controlado, para la administración Trump todos los migrantes deben de ser controlados. Segundo, rompe el consenso bipartidista en Estados Unidos. El consenso bipartidista era de que los migrantes eran buenos para la economía, con problemas, pero eran correctos, adecuados y rentables. Rompe ese criterio. Hay un rompimiento bipartidista que crea esto que llamaría la señora Pelosi un crimen en desarrollo. Este es un crimen de desarrollo en el cual tiene que ver fundamentalmente con unas violaciones flagrantes de los derechos humanos en el origen, en el tránsito, en el retorno de todos los migrantes. Después hay que decir también de que la América Central tiene un gran flujo de migrantes al interior. Hay muchísimos migrantes. América Central se mueve mucho. Una de ellas es la migración de los nicaragüenses hacia Costa Rica, por ejemplo, que es muy importante. Pero Centroamérica, como ustedes saben, por la integración centroamericana, tiene un tratado, el C4, en el cual los salvadoreños, los hondureños y los guatemaltecos podemos movernos al interior de esos países, de ese espacio económico creado por la integración centroamericana. Ok, ahora regreso a la pregunta de Juan Pablo. Hay un crecimiento exponencial importante del año 2015 al año 2019. Es decir, con algunas variaciones que hay que señalar. Primero, hay una mayor cantidad de hondureños en las caravanas. Las caravanas de migrantes, el 72% de las caravanas están formadas por hondureños. Aquí hay una contradicción en sí mismo. ¿Cómo puede ser que Honduras, que crece alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto, sostenible durante estos años, haya aumentado casi en 230% su migración hacia Estados Unidos? Pero ¿quiénes migran? ¿Quiénes migran? Primero, como decía, la tendencia ha cambiado para ser cada vez más femenina, una feminización de las últimas migraciones, una tendencia. Sigue siendo masculina, por supuesto, la mayoría de jóvenes, pero la migración alrededor de 25 años, ese promedio de las personas que migran, alrededor promedio, con una bajísima escolaridad. Antes la migración era fundamentalmente urbana, ahora cada vez más antes era cada vez más rural, ahora cada vez es más urbana, que eso es bien importante. Pero otra cosa importante es el desplazamiento de los niños sin sus padres o sin ningún adulto que los acompañe. Entonces hay una cantidad de personas formadas por niños, por mujeres y por hombres, que el 72% son hondureños, que van desde Honduras y van hacia los Estados Unidos en varias caravanas que se producen, ¿no? Bueno, esa es una parte del problema. Es decir, hay un espacio, como decía, de Mesoamérica que actualmente está compartido, entre comillas, compartido por el crimen organizado. Entonces, el crimen organizado, como ustedes saben, y folclóricamente lo llaman carteles,
se han aprovechado históricamente de los migrantes. Históricamente se han aprovechado de los migrantes de un enorme negocio que es la trata de personas. Cuando hablo de trata de personas, también déjenme de hablar también de trata de órganos. El secuestro. Es decir, los migrantes, según estadísticas de la organización Instituto Mexicano de Migración, tienen un riesgo casi del 45% más que los mexicanos de ser secuestrados. 1 de cada 4 migrantes en la realidad que ha denunciado ha sido secuestrado, las mujeres han sido violadas, los niños han sido tomados y ha sido un espacio de rentabilidad para el crimen organizado. Bien, ¿qué cambia aquí? ¿Qué cambia? Primero es que los famosos coyotes, o sea, los que trasladan a las personas, los llamados polleros, son, no todos, pero la mayoría, fundamentalmente miembros de ese crimen organizado que organizan a la población. Pero ellos también trasladan la información, ojo, a los migrantes. Una cosa es lo que se dice en Estados Unidos o en México, y otra la que trasladan boca a boca a los migrantes. Cuando les dicen que los Estados Unidos está permitiendo que lleguen los niños, que si se llega con niños se puede establecer un asilo, eso permite, repercute y multiplica la posibilidad de que el riesgo de que los niños sean los que abran la puerta. Bueno, eso es también muy importante. Pero ¿qué pasa al final de cuentas? Al final de cuentas, lo que sucede es que esa enorme caravana de migrantes tienen varios embudos. El primer embudo es pasar los 3.700 kilómetros que hay desde San Pedro Sula hasta las fronteras con México. La diferencia es que van acompañados. Antes iban con los coyotes en forma individual. Ahora se eliminan el costo de los coyotes. Ojo, para ir acompañados todos, en muchos casos con apoyos de los mexicanos y en otros casos en contra de los mexicanos, que han sido un poco característica de xenofobia en México de este tipo. Lo interesante es que esa caravana de migrantes, fotografiada por la prensa norteamericana, produce eso que había hablado antes. Estamos siendo amenazados por esos países. Y Trump tiene una expresión muy insultativa respecto a esos países, que por mi buena educación no me permite decirlo, porque la vulgaridad no debe de repetirse. Lo que quiero plantear es que esa caravana que llegan hasta las fronteras de México, la reacción del presidente Trump es utilizar medidas medidas económicas y comerciales de amenaza al presidente López Obrador, diciéndole que si, recuérdense que el contexto es que estaba en discusión el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y le dice con claridad, no sé si me estoy pasando demasiado. Un poquito más, terminas ahora. Bueno, perdón, yo hablo, disculpen. Lo que reacciona López Obrador es, con su planteamiento en principio humanista, es ceder a las presiones norteamericanas. Y entonces detiene la caravana de migrantes. La Guardia Nacional despliega 25,000 personas en la frontera sur y crea embudos en las diferentes fronteras desde Mexicali a Tijuana, Tamaulipas, etcétera, etcétera, y empieza a crearse los nuevos programas Permanecer en México, etcétera, etcétera, pero esos son otros 100 pesos. Perdóname. Muchas gracias, Rolando. Yo creo que efectivamente la introducción del elemento junto al legislativo político es verdaderamente importante, ¿no? Es un elemento que no se puede perder de vista. Después de haber oído las dos intervenciones anteriores, Ana,
pueden tener puntos de contacto las regulaciones europea y latinoamericana del fenómeno migratorio. Perdón. ¿Hay realmente un terreno común? Bueno, dejo la respuesta corta para el final. Muchas gracias a la Fundación Carolina y a Casa América. No podría estar en una mesa mejor acompañada. Un placer y gracias a todos ustedes. Hemos hablado hasta ahora, grosso modo, Diego ha entrado también en la migración a América Latina, Estados Unidos, Unión Europea, pero hemos hablado un poco de las tres geografías migratorias en América Latina, ¿no? La regional, sobre todo la que protagoniza el Triángulo Norte hacia América Latina, pero no solo el Triángulo Norte, y desde luego nos quedaría por analizar cuál es ese movimiento al que tú te referías entre Latinoamérica y Unión Europea, que efectivamente nosotros vemos como un movimiento dirigido sobre todo hacia España, y así es, pero que no es solo hacia España, aunque yo diría que la relación entre América Latina y nuestro país tiene características muy singulares y, por decirlo muy rápido, la combinación de nuestras leyes de nacionalidad y de las dinámicas que se han producido han acabado generando realmente una especie de comunidad binacional muy fuerte y ese fenómeno se ha producido en los últimos 30 años. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Como decías tú, Diego, la crisis venezolana rompe esto. Rompe esto y hay que ver qué relación tiene esto con la Unión Europea y con cómo se articulan estos flujos. Me atrevería a decir, y lo estoy diciendo con datos de 4 años, así que anticipo mucho, que la principal diferencia es que por primera vez estamos siendo tierra de asilo y de demanda de asilo para los ciudadanos latinoamericanos. Ni siquiera en la época en que los ciudadanos latinoamericanos huyendo de dictaduras hubiesen podido caer literalmente en la definición de refugiado, usaron esa institución. Ahora sí, en 2016 tuvimos 16.554 demandas de asilo, en 2017 31.120, en 2018 54.065 y es más que fácil que este año doblemos esa cifra. Ya la hemos superado y es fácil que la doblemos. Eso, desde luego, no excluye flujos migratorios independientes de esa institución del asilo, pero yo creo que ese es un cambio fundamental. Otra cosa que yo querría decir es que efectivamente la diáspora venezolana ha impactado sobre todo en los países de la región, con cifras superiores a las de Siria, y estamos viendo que su comportamiento se parece al de ese flujo masivo previo que hemos vivido, es decir, la gente se queda en la región hasta un momento determinado. Hasta un momento determinado. En este momento, en la Unión Europea, todavía no se es consciente de esta situación. Ha habido una reunión de donantes, estaba el secretario de Estado en Bruselas, muy concurrida, con resultados menos masivos que su concurrencia, pero la ha habido. Como los del clima, más o menos. Bueno, como los del clima, seamos optimistas, venga. En cambio, si uno acude pues, al informe de progreso sobre la Agenda de la Migración de este año, ni siquiera se menciona América Latina. O sea, en el informe de progreso que la Unión Europea hace todos los años después de la adopción de la Agenda 2015, América Latina ni siquiera se menciona. ¿Cómo podemos trabajar con América Latina en este momento? Tú me focalizabas la pregunta en el marco normativo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy importante entre la cooperación europea en el marco de la migración y el asilo y la incipiente voluntad de colaboración entre los países latinoamericanos. Y ahí hablo bajo el control de Diego, pero yo definiría la política migratoria de la Unión Europea
como el resultado de un proceso top-down, el resultado de un proceso que empieza con una fuerte integración que nos lleva hasta el levantamiento de las fronteras, y ese hecho nos impulsa a coordinar la política de migración por la simple razón que me permito explicar de la forma más llana posible, y es imposible saber si yo soy española o chilena cuando cruzo la frontera entre Holanda y Bélgica, lo cual obliga a establecer un espacio de libre circulación para todos o para nadie, y obliga a esa coordinación que viene impuesta, insisto, por ese proceso de integración fuerte. Ahí armonizamos las normas de asilo, ahí intentamos aproximar las políticas migratorias, ahí creamos un marco de cooperación interior. Por el contrario, en América Latina, que aunque no sea tan verdad, sí que en los drivers de la política siempre han sido que era un espacio de libertad de movimiento entre la hermandad latinoamericana, lo que sucede ahora es que existe una cierta necesidad bottom-up, en un proceso completamente distinto, de intentar ver cómo gestionar de una forma mejor y de una forma común, especialmente la diáspora venezolana, por un lado, pero por el otro lado también el impacto de los cambios que Estados Unidos ha imprimido en la movilidad de la región y la relación entre México y los países del Triángulo Norte, y no solo, porque también ahí se focalizan otros flujos migratorios, ¿no? Yo creo que hay tres elementos, y luego podemos continuar con esto, tres elementos que conocemos bien en la Unión Europea y que podrían ayudar a articular mejor esa movilidad entre el continente, entre América Latina y Europa. Por un lado, y con todos los problemas que el tipo de proceso plantea, creo que hay en el conocimiento europeo elementos muy válidos en la articulación de un intercambio de información, es decir, de una gestión de la frontera que no se produce físicamente en el lugar donde esa existe, que es prácticamente imposible. Es decir, no hemos controlado el Pirineo en nuestra vida. Imagínense ustedes si se puede controlar la selva entre Venezuela y Brasil, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un conocimiento importante, el que deriva de toda la norma, por decirlo en corto, del establecimiento de la libre circulación, todo lo que sería el espacio, la gestión del espacio Schengen, que puede llegar a ser extremadamente útil, sobre todo en cuestiones que se mencionaban también aquí, como la lucha contra la trata y contra la lucha y para la lucha contra la criminalidad. Creo que tenemos luego un elemento importante que es el de la cooperación transfronteriza. Yo creo que eso es algo que sí podemos trabajar con América Latina. Y por último, creo que deberíamos empezar, por lo que se ha dicho ya antes, a trabajar en los elementos de integración. Desde esa narrativa de la hermandad a la realidad hay un trecho, y creo que las experiencias, sobre todo focalizadas en ciudades y en acogida, acomodo e integración, creo que ahí hay un elemento que podríamos compartir más y mejor. Gracias. Muchas gracias, Ana. Yo creo que efectivamente hay un campo abonado para la cooperación, como no lo ha habido antes, y muchos puntos de contacto y unas experiencias muy útiles que compartir. Tras esta primera ronda de intervenciones, ¿cómo sería, en tu opinión, cómo podría llevarse a cabo el abordaje de una política migratoria por parte de los países latinoamericanos? Bueno, gracias, Juan Pablo, por la pregunta.
Yo creo que hay que decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, quería mencionar cómo los países de Sudamérica en concreto, que son los que más venezolanos han recibido, cómo han gestionado la llegada de venezolanos, ¿no? Y hay cuatro tipos de respuestas que han dado estos países, ¿no? Y que tienen que ver con algunos puntos que han mencionado Rolando y Ana, ¿no? Como decía antes, de los 4,8 millones que se estima venezolanos en el exterior, el 80% están en América Latina y el Caribe, 1,5 en Colombia, 860.000 en Perú, más de 300.000 en Ecuador y en Chile, 220.000 en Brasil, 180.000 en Argentina, ¿no? Son números importantes, ¿no? Y los países han reaccionado de 4 maneras distintas, ¿no? En primer lugar, hay algunos países que han extendido a los venezolanos un permiso de residencia por el hecho de ser ciudadanos sudamericanos, ¿no? Esto tiene que ver o bien con la extensión del acuerdo de residencia Mercosur, que antes no he mencionado. Rolando ha mencionado la libre movilidad que hay en Centroamérica entre 4 países, ¿no? El derecho a moverse libremente en Centroamérica. En el caso sudamericano hay 2 acuerdos muy importantes. El principal es el acuerdo de residencia Mercosur, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, el acuerdo de residencia Mercosur, explicado de manera muy sencilla, involucra a 9 países en la región, todos menos Venezuela, Surinam y Guyana, y establece que un suramericano de cualquiera de estos países tiene el derecho de residencia en cualquiera de los otros países que estén implementando el acuerdo. No solo el derecho de residencia, sino también el derecho de trabajo, el derecho a igualdad de trato, el derecho de reunificación familiar, ¿no? Entonces, la primera respuesta que algunos países han dado a los venezolanos, en concreto Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador también, ha sido hacer una extensión unilateral de ese acuerdo de residencia Mercosur a los ciudadanos venezolanos, a pesar de que Venezuela nunca ratificó el acuerdo de residencia Mercosur, ¿no? Antes de ser suspendido de Mercosur, Venezuela nunca ratificó ese acuerdo, ¿no? Por lo tanto, en teoría, los ciudadanos venezolanos que van a cualquiera de estos 4 países, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil, tienen el derecho de residencia en dichos países, ¿no? Ahora voy a explicar que hay algunos, obviamente, problemas en la implementación de eso, ¿no? El segundo tipo de respuestas han sido respuestas más ad hoc, mediante permisos creados de manera a propósito para ciudadanos venezolanos. Y eso ha ocurrido en Chile, en Colombia y en Perú. En el caso colombiano y en el peruano se establecieron acuerdos, permisos de residencia temporales para los ciudadanos venezolanos. Dichos permisos de residencia no están en vigor en este momento, con lo cual los ciudadanos venezolanos, tanto en Colombia como en Perú, lo único que pueden hacer es pedir refugio, pedir asilo, ¿no? En este instante. Y en el caso chileno está la visa de responsabilidad democrática, que permitía a los ciudadanos venezolanos, desde un consulado chileno en el exterior, pedir un permiso de residencia en Chile, ¿no? Un tercer tipo de respuestas son aquellos países que no han hecho nada, digamos, ¿no? Que han sido Bolivia y Paraguay. En Bolivia hay un acuerdo de un proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, al cual, por supuesto, se pueden acoger los ciudadanos venezolanos, pero no han establecido ningún tipo de permiso distintivo o distinto o específico para los ciudadanos venezolanos. Y el cuarto elemento que es importantísimo es algo que acaba de pasar en Brasil hace dos semanas, ¿no? En Brasil hace 2 semanas el CONARE, que es la Agencia de Refugiados de Brasil, la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil, determina mediante una decisión otorgar a 21.432 venezolanos el estatuto de refugiado, ¿no? Esto lo otorga por un entendimiento más amplio de quién es un refugiado, que viene de la Declaración de Cartagena del año 84. Para explicarlo de manera muy sencilla, en derecho internacional, un refugiado es aquel que puede demostrar que tiene un temor fundado en su país de origen porque está siendo perseguido por unos motivos establecidos, ¿no? Motivo de raza, motivos políticos, de etnia, etcétera, ¿no? Este es el que es un refugiado. Por lo tanto, es una decisión individual, caso por caso, ¿no? Puede ser que una persona tenga el estatuto de refugiado y el hermano, pues no, o el padre no. Es una decisión caso por caso, ¿no? Lo que hace la Declaración de Cartagena es ampliar eso y decir que en determinadas situaciones de problemas que existan en el país de origen, y en concreto en el caso brasileño, el modo en que se implementa la Declaración de Cartagena es cuando hay una grave y generalizada violación de derechos humanos en un determinado país, pues la Declaración de Cartagena determina que cualquiera que salga de ese país puede optar a obtener el estatuto de refugiado. En el caso brasileño, para que ustedes entiendan la importancia de lo que se acaba de hacer, les tengo que decir que en 20 años Brasil otorgó estatuto de refugiado a unas 10.000 personas, en 20 años.
En un solo día, Brasil ha otorgado refugio a más del doble de esas 10.000 personas, a 21.432, ¿no? Esto cambia totalmente el panorama porque se puede abrir a que en otros países de la región también se otorgue estatuto de refugiado a los ciudadanos venezolanos bajo esta declaración de Cartagena. Hay debates, por ejemplo, ahora mismo en Colombia, propuestas de poder dar el estatuto de refugiado a los ciudadanos venezolanos también, ¿no? Antes México había, en algunos casos individuales, también había aplicado la declaración de Cartagena a los ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces, estos 4 tipos de respuestas hacen que nos abramos ahora mismo a un panorama nuevo, sobre todo, insisto, con el tema brasileño. Ahí hay un elemento también importante que hay que mencionar, que es que de una manera, digamos, contraria, algunos países de la región han empezado a aplicar visado a los ciudadanos venezolanos, lo cual está llevando a que en algunos casos dichos ciudadanos venezolanos ya no puedan entrar de manera regular, sino que tengan que entrar de manera irregular. El último país que lo ha aplicado, a partir de hoy, es República Dominicana, ¿no? Los venezolanos que quieran ir a República Dominicana, a partir de hoy, 16 de diciembre, tienen que obtener visado, ¿no? Entonces, para responder un poco más a tu pregunta, Juan Pablo, ¿cuál puede ser el futuro? Yo creo que hay 3 elementos muy importantes. El primero es el tema de la política, ¿no? Y la política en Sudamérica, los cambios políticos en Sudamérica pueden ir en direcciones que a veces no son aquellas que esperamos, ¿no? Era difícil tal vez esperar que Brasil iba a ser el primer país en hacer una ampliación o una definición ampliada del Estatuto de Refugiado mediante Cartagena. Sin embargo, Brasil ha sido el primer país en hacerlo, ¿no? Eso puede tener que ver con elementos políticos en los cuales yo no me quiero meter, ¿no? Pero es cierto que Brasil ha sido el primero, ¿no? Pero cuando hablamos de política no tenemos que pensar solo en los estados, ¿no? Tenemos que pensar en una serie de actores que tienen una gran importancia en los últimos 10-15 años en América Latina y que han emergido en el tema del debate sobre migraciones y refugio. Esos actores tienen que ver con defensorías públicas, defensores del pueblo, organismos internacionales, sociedad civil, academia, cortes, tribunales también, ¿no? Actores muy importantes que no existían con tanta fuerza hace 10 años en el debate sobre migraciones en la región y que, sin embargo, ahora tienen una fuerza muy importante para llevar las políticas en una dirección o en otra, ¿no? Y el último punto que es importante es el contexto regional, el contexto de libre movilidad regional, y ahí me refiero también al Pacto Mundial de Migraciones. Yo siempre digo que el Pacto Mundial de Migraciones, si uno lo lee de manera detallada, no es un pacto mundial de migraciones, es un pacto regional de migraciones. Si ustedes leen el pacto, se van a dar cuenta que es un documento de 30 páginas en el cual la palabra regional se menciona más de 50 veces, ¿no? Porque el lugar preciso para gestionar las migraciones de cara al futuro es el elemento regional, ¿no? Y ahí tenemos buenas noticias, porque a nivel regional lo que ocurre en el mundo no es la erección de fronteras estilo Donald Trump, lo que ocurre en el mundo es precisamente todo lo contrario. Lo que las regiones en el mundo están haciendo es acabar con las fronteras para los ciudadanos regionales. Y esto pasa en Sudamérica, pasa en Centroamérica, pasa en África, pasa en el espacio postsoviético, por supuesto pasa dentro de la Unión Europea, para aquellos que somos ciudadanos europeos, ¿no? Y por tanto, creo que los actores, insisto, toda esta variedad de actores también tienen que jugar un papel muy importante ahora en la implementación del Pacto Mundial de Migraciones en Sudamérica. Los únicos 3 países que no lo han adherido son Brasil, Chile y República Dominicana, pero sí todos los demás. Y ahí el nivel regional y la libre movilidad a nivel regional es importantísima. Para acabar con un dato, el acuerdo de residencia Mercosur, que entra en vigor en el año 2009, ya se aplicaba de manera unilateral o bilateral en otros países antes. La OIM tiene un informe el año pasado que dice que entre 2009 y 2016 se dan 2,7 millones de residencias bajo el acuerdo de residencia Mercosur. Es decir, esto ha cambiado la vida de 2,7 millones de personas. Pero es que del 2016 hasta ahora se han dado muchísimas más residencias bajo el acuerdo de residencia Mercosur. Con lo cual es muy importante también esta idea de apertura de fronteras a nivel regional, insisto, no solo en Sudamérica, y Sudamérica ahí puede liderar, ¿no? No solo en Sudamérica, sino también algo que vemos en el resto del mundo también. Muchas gracias, Diego. Es gratificante escuchar que, a pesar de la envergadura de la crisis, no crees que esté en riesgo la tendencia histórica a la apertura de América Latina. Son, en cambio, condiciones distintas las de la migración
centroamericana a Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un acercamiento individual a cada uno de los países, no tratándolas como un problema regional. ¿Es esta una buena manera de encontrar soluciones o hay otra terapia? Y nos estamos saliendo un poco del tiempo, por favor. Te pediría que fuéramos concisos. Primero, una ironía monumental es haber considerado la administración Trump a Salvador, Honduras y Guatemala como país seguro. Entonces echa un planteamiento de lo que llama un tercer país seguro, y en base a esa malinterpretación de lo que es un tercer país seguro, fuerza a los países, a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar lo que se llaman los ACA, los acuerdos de cooperación. Los acuerdos de cooperación son de que usted puede, hay 80,000 personas en la frontera en Tijuana, por ejemplo, y que están esperando asilo en los Estados Unidos. Se tardan en otorgarle asilo aproximadamente 6 meses. Es escaso, es un goteo muy poco. La Corte Suprema, ahora la Corte de Apelación norteamericana, ahora ha planteado que ya no hay una corte de asilo. Es de decir que la fuerza de la Guardia Nacional Mexicana, más los controles de los Estados Unidos, ha disminuido en 50% la migración a Estados Unidos, pero están creando una máquina de deportación. La máquina de deportación significa de que se traslada la gente que está en México o que están en Estados Unidos hacia Guatemala, hacia Honduras o hacia El Salvador. Es decir, que ahí mismo tienen que pedir su asilo, tramitar su asilo. No necesitan irse hasta los Estados Unidos. Es decir, es una forma de decir, no te muevas, que ahí de vez en cuando llegue, te podremos aceptar. Es decir, están creando una deportación masiva, es decir, solamente en este año han deportado 50,000 salvadoreños. Es decir, hacen una plataforma para trasladar a la gente que lo llaman los retornados hacia los tercer país seguros. México también tiene varios programas, uno es permanecer en México, y además estos países tienen que tener definitivamente capacidad para albergar este tipo de cosas. Esto, si me permite, Juan Pablo, un par de minutos, crea en Guatemala un problema muy serio, una crisis constitucional. Porque tal vez yo, perdonen, no soy diplomático, el peor presidente de Guatemala ha firmado un acuerdo que el próximo presidente de Guatemala desconoce, y que la Corte Constitucional, es decir, la Audiencia Nacional, ha dicho que tiene que ser ese acuerdo aprobado por el Congreso. Y ya está en vigor ese acuerdo. Entonces crea una crisis constitucional tremenda sobre el Estado de Derecho, esta nueva aplicación. Pero dos cosas más. Una, López Obrador con CEPAL plantean al gobierno de Centroamérica el plan de desarrollo integral, que tiene que ver atacar la migración desde su origen, con una serie de cuestiones de inversiones en infraestructura, pero lo plantea. La administración Trump en principio está de acuerdo. Meses después dice y declara que el plan de Obama, llamada América Próspera, es un desastre y lo cancela. Posteriormente dice que va a tener ellos su propio planteamiento, que se llama América Crece, que es el planteamiento bilateral que tú dices, atacando a cada uno de los países, diciéndoles, señores, si ustedes no firman estos acuerdos de cooperación, no hay inversión. El día de ayer, el viernes, hay una reunión en Washington con el quinto encargado de Homeland Security de los Estados Unidos, para que vean lo caótico que es la administración norteamericana. El quinto, en 3 años. Este señor dice, o firman ustedes y ponen de acuerdo a trabajar estos acuerdos de cooperación, o no hay dinero. Pero ojo,
No es el dinero de la CEPAL, que era un planteamiento multilateral, que era un planteamiento que tiene un programa social. No, América Crece le dice a los gobiernos, y no hay un solo centavo para ustedes, porque son unos corruptos y además unos incapaces. Todo el dinero va al sector privado. Gasoductos, infraestructura, trenes, todo lo que significa crear un espacio económico para una inversión futura de los planteamientos norteamericanos. Ese es el planteamiento bilateral. A eso se agrega, y termino, Juan Pablo, te lo juro, es que señor Bukele, presidente de El Salvador, recién electo presidente de El Salvador, hace un acuerdo con los chinos para crear una enorme infraestructura en El Salvador. Y ahora te das cuenta que hay tal oferta de inversiones en un país tan pequeño entre los chinos y los norteamericanos. Pues, y la última, ahora sí, los ministros de Seguridad han dicho que hay que cambiar el C4, es decir, el Tratado de Movilidad de los países. Tiene que adecuarse. Es decir, que el sueño norteamericano de romper la integración centroamericana se está cumpliendo. Hay una contradicción histórica. Muchas gracias, Rolando. Veo que ese procedimiento no es el que te parece más adecuado. Y me pregunto si, y con razón, por cierto, pero me pregunto, Ana, si podrían de alguna manera compartirse las experiencias de cuando nosotros empezamos lo que llamamos entonces los acuerdos de segunda generación o de tercera generación con los países del África Occidental, de manera que una política migratoria, una política de control de fronteras estricta venía acompañada de una generación de oportunidades de empleo y trabajo en los países emisores. Esto parece que no es lo que, bueno, en Venezuela por razones obvias y en el norte por las razones que tú has explicado, no es lo que esté en primera línea de la consideración. Sin embargo, esto podría ser un magnífico ámbito de cooperación. Bueno, creo que las relaciones entre el desarrollo y la migración requieren un par de mesas redondas, porque no voy a poder ser concisa y corta y a la vez abordar todas todos los elementos que habría que abordar para ver esto, pero la respuesta corta desde luego es sí, ¿no? En realidad, las migraciones han entrado en el reino de las relaciones internacionales por la puerta del desarrollo, por razones históricas. Ahora no las voy a contar, pero Kathleen Newland en MPI lo explica muy bien en uno de sus últimos papers. Pero esa fue la puerta de entrada y en realidad aterrizan en la adopción de los ODS con el punto 10.7, con el target 10.7, migración segura, ordenada y regular, que luego da lugar al título del Global Compact on Migration and Refugees, pero nos centramos en el de migración, que a partir de ahí declina 23 propuestas. En ese mismo momento, y lo digo también para que nos demos cuenta de cómo estaba o está todavía de desgobernado, aunque ahora menos, la movilidad de personas en el mundo global, la Organización Internacional de las Migraciones, y saludo a su jefa de misión, María Jesús, que está aquí y hablo bajo su control, entra a formar parte de esta familia de Naciones Unidas en un tiempo tan reciente como hace 2 años. Hay allí, y en el 10.7 y en el pacto, la coexistencia de 2 elementos todo el rato interrelacionados: la gobernanza de las migraciones y la acción sobre el desarrollo. Y el Global Compact dedica 2 puntos, el 2 y el 19, a esto, y a mí siempre me ha gustado mucho más el 19 que el 2. El 2 va en esa línea de decir tenemos que minimizar los factores estructurales, endémicos que fuerzan a la emigración, es decir, a luchar contra lo que llamaríamos factores de empuje, push factor,
Y ahí hay mucho que decir sobre si realmente una inversión en el corto plazo tiene impacto y qué impacto tiene sobre la migración. Desde luego yo estoy a favor del desarrollo y sea bajo la excusa de la migración o no. Pero hay otro punto que es el 19, que a mí me gusta mucho más, porque habla de la migración como un factor de desarrollo, de los migrantes como un factor de desarrollo. Y creo que, hablando de esto desde Madrid, podemos acudir a nuestro conocimiento, digamos, espontáneo, a las relaciones espontáneas que nuestro conocimiento nos hagan hacer para entender cuál ha sido la potencialidad de los migrantes, pues en este país en los años 60, en esa comunidad binacional a la que yo me refería cuando hablamos de migración latinoamericana, España, en el propio desarrollo de los países de destino y de origen. Y yo creo que haríamos bien en focalizarnos en esos dos carriles, ¿no? El del 2 y el del 19. Desde luego, si somos capaces de generar este PAC, desarrollo, apoyo a los migrantes como factor de desarrollo, apoyo a la gobernanza, tendríamos seguramente una acción que podría generar un círculo más virtuoso del que tenemos establecido hoy día en materia de migraciones. Acabo en ese ámbito de la gobernanza y diciendo algo que quiero vincular con lo que tú retratabas en la región, ¿no? La asistencia técnica pública, el tipo de cooperación que hacemos desde FIAP, yo creo que en este caso tiene que acompañar, porque es muy interesante ver cómo seguramente la débil institucionalización de las políticas de migración han generado mucha creatividad y mucha resiliencia en la región. Es verdad que hay rechazo, pero también es verdad pues, que se le ha dado una vuelta a lo que es la institución de asilo, se ha acudido al permiso de residencia y empleo de una forma muy rápida, por ejemplo en Colombia, etcétera, etcétera. Y creo que con el conocimiento al que yo me refería antes de la Unión Europea debemos acompañar esos procesos, también acompañar al resto de actores que están trabajando ahí y sobre todo a pasar, y lo hacemos en programas como Eurosocial, ahora trabajaremos también en gobernanza con Eurofront y con el BID, pero lo hacemos con Eurosocial, trabajar también en el refuerzo de las sociedades de acogida, en maximizar sus capacidades de acomodo, sus capacidades de mejorar, incluyendo también la migración y especialmente, como decía, en las zonas urbanas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bien, yo creo que en vuestras intervenciones ha quedado claro cuál es primero la magnitud del problema que supone una gestión ordenada de las migraciones, el momento actual particularmente crítico en América Latina, los diferentes elementos que caracterizan a cada una de las crisis migratorias, la importancia en todos ellos de la política, que subrayabas, el campo abonado que supone para un crecimiento de la inseguridad, de la actuación del crimen organizado, y luego las repercusiones difíciles, hay una pregunta que ahora contestaremos sobre ello, de mantener una cohesión social cuando hay una presión de esta magnitud sobre las sociedades receptoras. Y, por último, yo resaltaría también, de lo dicho, la evidencia de que este es un campo en el que entre Europa y América Latina pueden desarrollarse, sin duda, sinergias, intercambios de información, enfoques, similares incluso en algunos de los temas. Y, desde luego, me quedo con la idea que Diego resaltaba en su última intervención, de que la gravedad coyuntural de estos problemas no parece que esté afectando de manera sistémica a la tradicional apertura y libre movilidad que ha caracterizado las relaciones en ese terreno de toda América Latina. Bien, hay varias preguntas, todas ellas interesantes, pero la primera es una precisión
Embajadora, que no sé si prefieres hacer tú o quieres que yo la lea. ¿La haces tú? Bien, claro. Quiero agradecer muchísimo a la Casa América la oportunidad que ¿Se oye? ¿No hay un micrófono? Bueno, me paro, tal vez me oyen mejor. No, sí, quiero agradecer muchísimo a la Casa América que estemos en esta conversación que es absolutamente fundamental. Me han parecido todas las presentaciones muy, muy importantes y creo que mi precisión tiene que ver, Diego, un poco con esta política migratoria y el hecho que consideras que no está cambiando el panorama. Yo coincido con lo que dice Ana, el nivel el flujo que está llegando a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, empieza a ser casi desestabilizador y ha llevado a nuevas propuestas que no son solo el refugio. En Colombia estamos dando permisos temporales que los hemos estado extendiendo con la idea que esta tiene que ser una migración que sea incluyente, que no los dejamos en los campos o quedan afuera, sino que puedan trabajar en el país, y así ha pasado y tenemos 120.000 en una ciudad, 700.000 en otra, etcétera, y eso ha ayudado a poder recibir más del 1.400.000, más los 400.000 colombianos de primera o segunda generación que se vinieron, o sea, y esto en los plazos muy cortos. Y lo mismo ha hecho de una manera muy generosa Ecuador, Perú, Chile. Pero lo que estás diciendo es que ya estos flujos, y si estamos pensando que va a duplicarse al año entrante, que es lo que estamos previendo, porque las situaciones de hambre, de enfermedad y la falta de derechos y las oportunidades económicas en Venezuela hacen ver que esto va a seguir. Realmente es un reto para la región y por eso estamos viendo que las visas se están imponiendo en países que siempre han querido y han estado abiertos. Entonces, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, República Dominicana, y por eso discrepo un poco con tu última, conclusión, y creo que es un tema que sí va más allá de la región, porque creo que puede ser muy desestabilizador y por eso creo que es un diálogo que hay que hacerlo más allá de la región, con la Unión Europea y con otros. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Siento que me eches un jarro de agua fría sobre mi conclusión excesivamente optimista, ¿no? Pero prefiero pecar de optimista que de lo contrario. Félix Rodríguez, de Alternativas, le preocupa algo que se refleja magníficamente en la pregunta: ¿cómo manejar la cohesión social con una mirada a largo plazo? ¿Cómo evitar los daños colaterales de la xenofobia, en fin, de la desagregación social? ¿Tenéis una respuesta de política posible aplicar en este sentido? Mira, Ronda. si me permites. Sí. Hace unos pocos días, el día martes de la semana pasada, había un foro sobre Centroamérica en El Salvador. Y entre los foros sobre migración y desarrollo se planteó la gobernanza, como usted la está planteando, señora. Y conocí al alcalde de San Miguel. San Miguel es una ciudad importante, la ciudad más importante en El Salvador. Y él decía lo siguiente, lo digo con claridad, parafraseándolo a él: la cooperación internacional no nos está ayudando. He pedido cooperación internacional y nadie nos dice nada. Naciones Unidas se está convirtiendo en una oficina de estadísticas. ¿Cómo morimos? ¿Dónde morimos? ¿Y qué morimos? Y eso es lo que para eso está haciendo. Y eso no queremos nosotros. San Miguel, dice el señor alcalde, recibe migraciones importantes de Nicaragua y de Honduras. También San Miguel es expulsor de gente que va hacia los Estados Unidos. Entonces es un centro importante. Y dice el señor con sus palabras: yo soy práctico. Eso de la gobernanza de las migraciones ni lo entiendo. Pero eso sí les digo 3 cosas. La municipalidad de San Miguel está haciendo varias cositas importantes. 1, trabajar los indicadores de arraigo. Los indicadores de arraigo tienen que ver con la subjetividad. ¿Para qué voy a irme?
¿Por qué voy a irme? ¿Cómo hago para sustituir esas, digamos, atracciones del exterior? Y lo puedo hacer ahora, ¿me explico? Lo puedo hacer ahora creando empleo, creando salud, creando una serie de servicios municipales para que la gente se quede en el lugar. Lo que es interesante es que al año de que sus precarios proyectos estén funcionando, porque no tienen el apoyo del gobierno tampoco, solo se mueve a nivel municipal, ha detenido la migración hacia los Estados Unidos en un porcentaje importante. Lo que estoy tratando de decir es que hay una parte subjetiva que hay que entender. El 82% de los migrantes que van hacia Estados Unidos, los países de las poblaciones del Triángulo del Norte, tienen familiares allá. Segundo, la pobreza extrema, un 20% de la población de Centroamérica no puede viajar porque no tiene un centavo, no puede ni siquiera tomarse un bus. Entonces, lo que estoy planteando es que lo que decía la señora Terrón, la gobernanza de las migraciones y hacer que los migrantes no sean objeto, sino sujeto de la historia. Sujeto de la historia quiere decir confianza en sí mismos, en su organización. Hay unas pruebas maravillosas de humanidad y de organización política, como son las ciudades espejo de los migrantes indígenas en los Estados Unidos. Las ciudades espejo de los migrantes indígenas de Guatemala en Estados Unidos son que reproducen, replican sus organizaciones políticas y su organización comunitaria para poder sobrevivir. Han durado 15 años y se reproducen y siguen creyendo en eso y con la idea de regresar a sus países. El BID tiene desde hace años la propuesta que nunca concluye como debería de ser, que es el planteamiento de las remesas. ¿Qué hacer con las remesas? Las remesas son plataformas políticas de crédito, plataformas políticas fundamentales para llegar a la persona como es, a la persona en sí mismo. Entonces, yo soy como Juan Pablo, soy optimista, creo en la humanidad. Creo que esta posibilidad clara, termino ahorita Juan Pablo, que si no hablo mucho, si no hablo me quedo, se me atraganta la... Lo que quiero decir es que esa capacidad que se puede tener de solidaridad, ¿me explico? Es lo que hay que impulsar. Frente a la capacidad de división, la capacidad de solidaridad. Hay cosas importantes que no solo son dinero, que no solamente es dinero, es capacidad de acogimiento, y etcétera, etcétera. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Rodeno. ¿Algún comentario sobre este tema? Sí, bueno, en primer lugar, saludar a la embajadora colombiana. A mí me unen muchas cosas a Colombia, luego lo podemos comentar por diversos motivos, ¿no? Bueno, yo intento siempre ser positivo, siendo crítico, ¿no? También hay cosas que me preocupan bastante. En el caso colombiano, por ejemplo, me preocupa el acceso a la nacionalidad, ¿no? El permiso temporal de residencia no cuenta para acceder a la nacionalidad colombiana, ¿no? Es un... 26.000 niños. Sí, los niños son otro tema diferente, ¿no? Eso, por ejemplo, es una práctica muy positiva, el tema de los niños, la ley de agosto, ¿no? Tiene usted razón, por supuesto, que hay desafíos muy graves, muy grandes, y que además, siempre cuando uno habla de ciertos contextos que surgen en la sociedad de xenofobia, siempre tienen que ver con tres elementos que se repiten en todos lados, ¿no? Que son tres mitos que luego empíricamente casi nunca se cumplen, ¿no? El tema del trabajo, el tema de la salud y el tema de la seguridad, ¿no? Yo leí ahora un artículo muy preocupante hace 2 días de una compañera que está en la Universidad del Pacífico en Perú, y cómo en Perú de repente estos mitos empiezan también a surgir con mucha fuerza. Yo creo que en el caso de Latinoamérica no hay que olvidar 2 cosas. En primer lugar, que los países latinoamericanos siguen siendo países de emigración, ¿no? Colombia tiene muchos más colombianos en el exterior que extranjeros dentro de Colombia. Lo mismo pasa en el resto de países de la región, con la excepción de Chile, que ahora más o menos ha igualado, y con la excepción de Argentina, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El tema de la cooperación internacional me parece también sumamente importante. Creo que desde la Unión Europea no hay una visión sobre lo que está pasando en Sudamérica o en Latinoamérica con el tema de los venezolanos, simplemente porque los venezolanos no están viniendo, con la excepción de
unos números relativamente modestos a España, algunos a Bélgica, que han aumentado las solicitudes de asilo, es cierto, pero realmente no hay una visión sobre el tema venezolano, y por eso yo pienso ahí que estas ideas de refugio o de dar la condición de refugiado pueden a lo mejor llevar a que la comunidad internacional se dé cuenta de la magnitud. Yo estuve hace 3 semanas en Viena en una conferencia organizada por el International Center for Migration Policy Development, en el cual se discutían, y estaban muchos compañeros de la Unión Europea, de diferentes estados de la Unión Europea, ministros, etcétera, y se discutían los 5 años de políticas de la Unión Europea de inmigración para el futuro. El primero que mencionó a Venezuela fui yo desde la audiencia, con una pregunta o comentario que hice, porque nadie mencionó a Venezuela en 2 días. Entonces, creo que sí que es cierto que hay un problema ahí. De hecho, los números de lo que han de ayuda en el caso de los sirios comparado con son ridículos, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo de que hay una necesidad de poner esto sobre la mesa. Yo creo que, de hecho, esa posibilidad de dar el estatuto de refugiado creo que va en esa dirección. Sé, obviamente, que no es solo eso lo que se está planteando en Colombia o en otros países, pero podría a lo mejor poner eso en el ámbito internacional y decir, mire, es que aquí tenemos 1,5 millones de refugiados, y eso implica una respuesta en términos de cooperación internacional diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, claro, esto está cambiando constantemente, tenemos cambios cada día, ¿no? He mencionado que hoy mismo se ha introducido el visado en República Dominicana, acompañado de los que ya están de Panamá, de Ecuador, de Chile y de Perú, ¿no? Entonces, bueno, es difícil ver lo que va a pasar el año que viene, pero intento mantener esa actitud positiva. Gracias, Diego. Ana. Gracias. En primer lugar, un comentario, es que eso es un mantra y lo voy repitiendo, sobre tengamos mucho cuidado en las relaciones que establecemos entre la xenofobia, el racismo y la migración. Para hacerlo muy corto, y como estamos entre gente culta, permítanme llevarlo al extremo. Cuando decimos, no, es que habría que parar esto para que no se genere xenofobia, en el extremo podríamos decir, es que el supremacismo blanco existe porque hay negros. Sí. No. Así es todo mucho más sofisticado y tengamos cuidado con esas relaciones. Desde luego hay que estar en este momento en América Latina, porque las relaciones entre la migración regional y la migración interregional entre Unión Europea y América Latina son históricas, van a seguir estando, pero también hay que estar en América Latina porque desde luego hay una situación muy nueva, muy cambiante, que requiere acompañamiento, seguramente no, desde luego no lecciones y seguramente tampoco recetas, pero sí acompañamiento e intercambio, sí capacidad de transmitir lo que ha sido nuestra experiencia de organización de la movilidad de personas en el ámbito regional, y a lo mejor de una experiencia más negativa, pero que nos puede servir también en relación con la circulación o el cruce de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Tenemos que focalizarnos en las oportunidades, y creo que la única forma de hacerlo es, tú lo decías con el ejemplo del alcalde, reforzando a las comunidades a sus capacidades de acogida y a sus capacidades de integración, viendo a los migrantes como ese factor de desarrollo que han sido siempre. Un último punto sobre el optimismo y el pesimismo. La semana pasada que nos abdujo a todos la COP, a alguien que se dedicaba a esto en la Comisión Europea le preguntaba, ¿es usted optimista o pesimista? Y dijo, el optimismo iba en mi job description. O sea, todos los que estamos aquí tenemos que ser optimistas. Pero sí que me gustaría fijar la atención en un punto y en por qué hablo de la migración interregional. En este cambio de situación nos encontramos con un grupo de países que no requieren de visado para llegar a España, para llegar a la Unión Europea. Cuando digo cualquier país de la Unión Europea y visado, es una política común. Tenemos que cuidar de eso también. Tenemos que cuidar de esto porque el aumento de peticiones de asilo que estamos viendo, que es prácticamente todo procedente de América Latina y, por cierto, con una componente importante en relación, por esos países pequeños,
del Triángulo Norte, y eso tiene que ver con el cambio de políticas en la frontera entre México y Estados Unidos, tenemos que estar atentos porque las voces siguientes van a ser las de revisar la política de visados en la Unión Europea. Y antes yo creo que tendríamos que haber sido capaces de establecer ese círculo virtuoso del que hablaba en mi anterior intervención. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y con bueno, este deseo de colaboración y de poder gestionar eficazmente la situación actual para evitar que otras voces pidan otro tipo de medidas que no tienen que ver realmente con la ordenación de las migraciones, vamos a poner fin. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Siento que se han quedado preguntas interesantes en el papel, pero quería una vez más agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y convocaros al próximo diálogo, que ya será el año que viene y que recibiréis la comunicación por el camino habitual. Muchas gracias y buen día. Gracias.